La mejor forma de aprender una cosa es practicándola. Hoy te traigo una selección de 5 problemas que han salido en diferentes pruebas de acceso a la universidad para que te pongas a prueba. La pregunta 6 de la convocatoria extraordinaria de Asturias del 2023 enunciaba que el hipoclorito sódico reacciona con el hidróxido de cromo 3 en presencia de hidróxido sódico generando aniones cloruro y cromato. Revisando los reactivos de los productos vemos que hay elementos que cambian su estado de oxidación, por lo que en este ejercicio se produce una reacción redox. El cloro pasa de estado de oxidación +1 a estado de oxidación -1. Como el estado de oxidación disminuye, podemos decir que el cloro se reduce, y con esto ya podemos contestar el primer apartado. Por el otro lado, el cromo pasa de +3 a +6, con lo que su estado de oxidación aumenta, y por lo tanto se oxida, y ya podemos responder el apartado C. En el apartado B nos piden la semirreacción de reducción, en forma iónica ajustada. Recuperamos por tanto la semirreacción de reducción y eliminamos los estados de agregación para proceder a igualarla. Teniendo en cuenta que se produce en medio básico, añadimos tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno en el mismo lado de la reacción. Añadimos al otro lado de la reacción tantos iones hidróxido como átomos de hidrógeno hay. Y añadimos tantos electrones como haga falta para que haya la misma carga eléctrica en ambos lados. Para responder el apartado D, recuperamos la semirreacción de oxidación, omitimos los estados de agregación y procedemos a igualarla de la misma forma, es decir, añadiendo tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno, compensando con tantos iones de hidróxido como sea necesario para igualar los átomos de hidrógeno y añadiendo los electrones necesarios para que no varíe la carga. En el apartado E nos piden la ecuación de oxidación-reducción en forma iónica igualada. Recuperamos las semirreacciones de reducción que hemos obtenido en el apartado B y de oxidación que hemos obtenido en el apartado D. Como el número de electrones de ambas semirreacciones es diferente, tenemos que multiplicar la primera por 2 y la segunda por 3 para conseguir así que el número de electrones sea el mismo. Sumando las dos semirreacciones obtenemos la reacción de oxidación-reducción igualada que nos piden. Para responder el apartado F y finalizar así la pregunta completa, solo debemos añadir de nuevo los estados de agregación, teniendo en cuenta las especies que teníamos en el enunciado. En el ejercicio 8 de la convocatoria ordinaria de Extremadura del 2023, una disolución ácida de peróxido de hidrógeno se hace reaccionar con una disolución de permanganato potásico. Tras darnos la ecuación de la reacción redox que se produce, en el apartado A nos piden las semirreacciones de oxidación y reducción y la identificación del oxidante y el reductor. El manganeso cambia su estado de oxidación de +7 a +2, por lo tanto el manganeso sufre una reducción, dado que su estado de oxidación disminuye, siendo el permanganato potásico el oxidante. El oxígeno aumenta su estado de oxidación de -1 a 0, por lo que sufre una oxidación y por lo tanto el peróxido de hidrógeno es el reductor. En el apartado B nos piden igualar la reacción iónica usando el método del ión-electrón. Desglosamos primero las dos semirreacciones. Igualamos los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de agua al otro lado y los átomos de hidrógeno añadiendo protones al otro lado. Añadimos electrones para asegurar que la carga es la misma en ambos lados de cada reacción. Una vez igualadas las dos semirreacciones, multiplicamos cada una de ellas por el factor necesario para que ambas tengan el mismo número de electrones. Sumando las dos semirreacciones tenemos la ecuación iónica igualada. En el apartado C nos piden calcular la masa en gramos de peróxido de hidrógeno que ha reaccionado. A partir de los datos del enunciado calculamos primero los moles de permanganato potásico que hemos añadido a la disolución. Usando la ecuación que acabamos de igualar podemos calcular los moles de peróxido de hidrógeno que han reaccionado, los cuales podemos convertir en gramos usando su peso molecular. En el problema 4 de la convocatoria ordinaria de 2023 de la Comunitat Valenciana, nos presentan en el enunciado la reacción de formación del dióxido de cloro a partir de clorato de sodio y peróxido de hidrógeno. En el apartado A debemos escribir las semirreacciones de oxidación y reducción por un lado y escribir la ecuación global igualada tanto en su forma iónica como en su forma molecular. La semirreacción de reducción la sufre el clorato al pasar a dióxido de cloro, ya que para el cloro el estado de oxidación disminuye de +5 a +4. La semirreacción de oxidación la sufre el agua oxigenada, dado que el oxígeno aumenta su estado de oxidación de -1 a 0. Procedemos a igualar las semirreacciones. En el caso del clorato tenemos oxígenos a ambos lados de la reacción, por lo que añadiremos una molécula de agua en el lado que hay menos oxígenos. En el caso del peróxido no añadimos moléculas de agua porque hay la misma cantidad de oxígenos en ambos lados de la reacción. Compensamos los hidrógenos con protones y compensamos las cargas con electrones.
Multiplicamos la reacción del clorato por 2 para que tenga los mismos electrones que la del peróxido y sumamos las reacciones. El resultado de la suma es la ecuación en forma iónica. Ahora nos falta igualar la reacción en forma molecular, que simplemente consiste en recuperar la reacción del enunciado, asignar los coeficientes que hemos hallado para la forma iónica y revisar. En el segundo apartado nos piden determinar el volumen de dióxido de cloro que se generará si mezclamos las cantidades que nos indican de clorato y peróxido de hidrógeno. Para resolverlo, primero debemos calcular la cantidad de moles que se van a mezclar de cada reactivo. A partir de la cantidad de moles calculada debemos determinar el reactivo limitante de la reacción. En este caso, para consumir los 0,02 moles de peróxido de hidrógeno necesitaríamos 0,04 moles de clorato. Como solo tenemos 0,03, determinamos que el clorato es el limitante. A partir de los moles de clorato, por tanto, podemos calcular los moles de dióxido de cloro que se generarán. Como el dióxido de cloro es un gas, podemos determinar el volumen aplicando la fórmula de los gases ideales, en la que se establece que PV es igual a nRT. Recopilamos los datos, cambiando las unidades de temperatura a Kelvin y las de presión a atmósferas, lo sustituimos en la ecuación y resolvemos. En la pregunta 4 de la convocatoria ordinaria de Galicia de 2023 nos presentan una reacción redox sin ajustar y nos piden en el primer apartado ajustar las reacciones iónica y molecular usando el método ion-electrón. En primer lugar escribimos las semireacciones de reducción y oxidación. Aplicamos el método de igualación ion-electrón para medio ácido, igualando primero los átomos diferentes de hidrógeno u oxígeno. En este caso el cromo necesita un ajuste. Compensamos átomos de oxígeno añadiendo moléculas de agua al otro lado y átomos de hidrógeno añadiendo protones en el lado opuesto. Compensamos cargas añadiendo electrones. Multiplicamos la reacción del nitrito por 3 para que tenga 6 electrones como la del dicromato. Sumando las reacciones obtenemos la ecuación igualada en su forma iónica. Procedemos a igualar la reacción en su forma molecular aplicando los coeficientes de la forma iónica a la reacción del enunciado. En el segundo apartado nos piden determinar el volumen de dicromato potásico 2 molar que se requiere para oxidar 20 gramos de nitrito sódico. Primero debemos convertir los gramos de nitrito sódico a moles. Aplicando los coeficientes estequiométricos de la ecuación que acabamos de igualar, podemos determinar los moles de dicromato que se necesitan para llevar a cabo la oxidación. Convertimos los moles a mililitros usando como factor de conversión la concentración de la disolución de dicromato potásico. En la pregunta A4 de la convocatoria ordinaria de Navarra del 2023 nos exponen la reacción redox que se produce entre el dióxido de manganeso y el clorato potásico en medio básico para dar permanganato potásico y cloruro potásico. En el primer apartado nos piden la ecuación del proceso ajustada. Una vez tenemos la reacción escrita sin igualar, identificamos la semireacción de oxidación, donde el manganeso aumenta su estado de oxidación de +4 a +7, y la semireacción de reducción, donde el cloro disminuye su estado de oxidación de +5 a -1. Recuerda que cuando la reacción se da en medio básico, se añade en el lado con exceso de átomos de oxígeno tantas moléculas de agua como átomos estén en exceso. Para compensar los hidrógenos que hemos añadido con el agua, debemos añadir al otro lado de la reacción tantos iones de hidróxido como átomos de hidrógeno haya. Compensamos las cargas añadiendo electrones. Y multiplicamos cada reacción por el factor necesario para que las dos reacciones tengan el mismo número de electrones. La suma de las dos semireacciones igualadas nos da la ecuación iónica del proceso. Para obtener la ecuación molecular del proceso simplemente debemos traspasar los coeficientes de la reacción iónica a la reacción en la que tenemos los estados de agregación definidos. En el segundo apartado nos piden identificar a la especie oxidante y a la especie reductora. En este caso simplemente debemos recuperar las semireacciones que hemos escrito para aplicar el método del ion-electrón y explicar que el dióxido de manganeso es la especie reductora, dado que sufre un proceso de oxidación, mientras que el clorato potásico es el oxidante, dado que sufre un proceso de reducción. En el tercer y último apartado nos piden determinar los gramos de cloruro potásico que se van a obtener si hacemos reaccionar un gramo de muestra que tiene una riqueza de dióxido de manganeso del 49,7%. Partiendo del gramo de muestra determinamos los gramos de dióxido de manganeso aplicando el factor de conversión de la riqueza. Posteriormente determinamos los moles de dióxido de manganeso. Convertimos los moles de dióxido de manganeso a moles de cloruro potásico aplicando los coeficientes estequiométricos que hemos determinado. Y finalmente transformamos los moles de cloruro potásico en gramos aplicando el peso molecular.